Muy buenas tardes a todos, un placer saludarlos. Mi nombre es Ana Carolina Ureña, chair del Comité de Legislación e Impuestos, asociada corporativa y tributaria de Lobbil. En esta ocasión, pues tenemos acá participantes de forma presencial y también lo estamos transmitiendo de forma virtual. Muchísimas gracias a todos por participar de este interesante tema y por sacar espacios en la tarde de hoy para conversar al respecto. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para el final, que le pueden escribir por el chat o pueden abrir sus micrófonos, o los que están acá presencial, pues siéntanse libres de hacerla al final de la presentación. El tema que hemos escogido perdón, para la sesión de hoy se trata de sucesiones transfronterizas, conflictos de ley y aspectos prácticos. Sucesiones transfronterizas. Panamá se caracteriza por tener alto volumen, movimiento migratorio, por tener muchos expatriados, por ser uno de los lugares predilectos de retiro y pues también es un país altamente turístico. Y pues como parte de la vida también hay que hablar de los temas de sucesión, que contienen muchos elementos. Y lo que hace particularmente complejo este tema es que el causante, el titular, no va a estar acompañándolo a uno o no va a estar con los herederos para decirle qué tiene, dónde lo tiene y cómo lo tiene. Entonces, cuando sean sucesiones transfronterizas, surgen estas dudas de, bueno, y entonces, ¿en qué país inicio este proceso? ¿Y cómo reviso tal cosa? Y si era un panameño afuera o si era un extranjero que falleció en el país. ¿Cómo simplemente manejo y empiezo a analizar este tipo de situaciones? Y para eso, pues, como es algo del día a día, la verdad, pues decidimos traerles este tema. Y para esto, pues tengo a nuestro experto del día de hoy, Christopher Glasscock. Christopher Glasscock, que me acompaña, es asociado de Lobbil. Sus áreas de práctica incluyen resolución de disputas, litigios nacionales e internacionales en materia civil y comercial. Se destaca en las mismas en experiencia en arbitrajes internacionales bajo las reglas de CCI, CIADI, NUTMI y CECAP. Christopher fue reconocido como Associate to Watch por la revista internacional Chambers and Partners en la práctica de resolución de disputas en Panamá. Este año fundó Panama Young Arbitrators, la primera organización para profesionales jóvenes y estudiantes interesados en desarrollar su práctica arbitral, y fue designado corresponsal para Panamá de UNIDROIT, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Christopher es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá y posee una maestría en Derecho Comercial y Económico Internacional con un certificado en Arbitraje Internacional y Resolución de Disputas del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Entre otros aspectos relevantes, Christopher desarrolló su experiencia laboral internacional trabajando en la sede de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París en 2018 y en el Departamento de Arbitraje Internacional de un bufete de abogados internacional en Washington, D.C. en el 2020. Muchas gracias, Chris, por acompañarnos con este tema. Y bueno, te cedo la palabra. Gracias. Adelante. Gracias, Ana. Y realmente me voy a unir primeramente a tus palabras, los agradecimientos, mi agradecimiento a AmCham, mi agradecimiento al Comité de Legislación e Impuestos por permitirme estar aquí acompañándolos en la tarde de hoy, a todos los que nos acompañan presencialmente y también virtualmente. Me uno a tus palabras, Ana, porque tocaste en algo muy importante, y es que esto realmente, por lo menos para nosotros, para los que ejercemos el derecho en Panamá, es parte de nuestro día a día, precisamente por el tipo de servicios que ofrece Panamá al mundo. Nosotros somos, en efecto, un hub de negocios internacionales. También somos buscados por el servicio que se brinda en materia de sucesiones, administración patrimonial, private wealth,
Entonces, ¿qué implica esto? Implica que dudas en materia de sucesiones, desde un punto de vista transfronterizo, es parte de nuestro día a día. Y por eso me pareció un tema interesante que tocar con ustedes y poder analizar algunos de los conflictos de ley que pueden existir, ya que realmente, por la naturaleza transfronteriza, las respuestas pueden variar dependiendo del caso. Es decir, que podemos tener de varios clientes la misma pregunta, pero la respuesta va a ser totalmente distinta dependiendo de la nacionalidad y de los hechos particulares del caso. Entonces, teniendo eso como contexto y entendiendo que tal vez no todos los que están conectados sean abogados, sino que tengan algún interés en particular de, quién sabe, saber cómo manejar su propia sucesión o ha tenido algún caso similar en la familia o conocidos, lo que busco realmente con esta presentación es darles un contexto propiamente de ley, pero también tratar de hacerlo un poco amigable para aquellos que tal vez no vayan a ejercer eso en el día a día, pero tengan dudas muy particulares. Con eso dicho, voy a arrancar con las siguientes preguntas iniciales. ¿Cuál es la ley que aplica a mi proceso de sucesión? ¿Aplica la ley de la nacionalidad de la persona? ¿Aplica la ley de dónde está ubicado el bien? Al final del día, la sucesión tiene como base la transferencia de activos, ¿no? Del causante a sus herederos, ya sea de forma atestada o intestada. Entonces, ¿cuál es la ley que aplica realmente a esta situación? La nacionalidad de la persona, dónde está ubicado el bien. ¿La ley aplicable al bien es el mismo que aplica al testamento? Esa es otra pregunta importante que debemos hacernos, ¿no? Porque puede ser de que estamos ante un testamento hecho y creado de conformidad con las leyes de Perú, pero el bien está ubicado en Panamá. Entonces, ¿cuál es la ley que aplica? ¿Qué necesito para que se reconozca mi testamento extranjero en Panamá? Entonces, realmente va por esa línea, yo creo, el conversatorio que quiero llevar el día de hoy y espero poder brindar claridad a algunas de estas preguntas y no confundirlos más. Esa es la expectativa, ¿no? Vamos a ver. Entonces, yo creo que debemos comenzar con un poco de historia. Hablemos del Código Bustamante, o conocido como el Código Americano de Derecho Internacional Privado de 1928, del cual Panamá es suscriptor y todavía está en plena vigencia. Esto es importante porque el Código Bustamante es uno de los primeros instrumentos de derecho internacional privado en el mundo que se atreve a contestar este tipo de preguntas complejas que, de nuevo, varía la respuesta de país en país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con este código? Dar uniformidad a las legislaciones de cada uno de los países americanos para efectos de conflictos o transacciones internacionales, ¿no? Entonces, veamos puntualmente en materia sucesoria y dando un poco de nuevo de historia, quería compartir con ustedes cuál fue la declaración de Panamá que estaba representado por Ricardo Alfaro y Eduardo Chiari en el Código de Bustamante, ¿no? Voy a hacer una breve lectura de lo que dice porque realmente yo creo que varias de las preguntas que nosotros tenemos se puede contestar solamente con la declaración, ni siquiera entrando en la parte dispositiva del Código Bustamante. Ricardo Alfaro y Eduardo Chiari declaran que al emitir su voto en favor del proyecto del Código de Derecho Internacional Privado en la sesión celebrada por la Comisión el 27 de enero último, la delegación de la República de Panamá manifestó que oportunamente presentaría reservas que creyera necesarias si a ello hubiera lugar. Esta actitud de la delegación de Panamá obedeció a ciertas dudas que abrigaba respecto al alcance y extensión de algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto. Y aquí viene lo importante, especialmente en lo relativo a la aplicación de la Ley Nacional del Extranjero residente en el país. Repito, la Ley Nacional del Extranjero residente en el país, lo cual habría dado lugar a un verdadero conflicto, ya que en la República de Panamá impera el sistema de la ley territorial desde el momento mismo en que se constituyó como Estado independiente. Sigue indicando, sin embargo, la delegación panameña estima que todas las dificultades que pudieran presentarse en esta delicada materia han sido previstas
voy a parafrasear en el artículo 7 del proyecto, que dice que cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio o las de la nacionalidad según el sistema que haya adoptado en su legislación interior. Y más adelante dice, Panamá quedará pues en plena libertad de aplicar su propia ley, que es la territorial. Miren, parte del título era aspectos prácticos, así que les voy a dar un poco de historia, pero también vamos a ir directamente a la respuesta. Desde su incepción como república, el punto de vista de Panamá en cuanto a este tema de conflictos de ley, en cuanto a la ley de nacionales de extranjeros que residen en Panamá y de cualquier otro tipo, también lo vemos en el área de impuestos, la ley que aplica es territorial. Y Panamá es muy conservador en ese sentido, que varía drásticamente de otras legislaciones, que apuntan a que la ley aplicable debe ser el del extranjero, debe ser el de la persona. Pero Panamá dice no. En Panamá se aplica la ley interna y tiene sus efectos dentro del territorio de la República de Panamá. Es la ley territorial. Si el bien está en Panamá, aplicamos la ley panameña. Y eso lo estamos viendo, miren, ni siquiera estamos entrando en materia sustantiva, estamos hablando de la historia detrás de las políticas públicas y Estado de Derecho de Panamá. Entonces me pareció muy interesante esta declaración, porque de todos los temas que se podían discutir en el Código Bustamante, este fue el tema que para Panamá era un punto crucial para el cual emitir una declaración. Y miren, y aquí es donde vemos los primeros conflictos de ley. Este es el artículo 144 del Código Bustamante, que de nuevo Panamá es suscriptor, lo ha ratificado y también aplica para efectos de la aplicación del derecho en Panamá. El artículo 144 dice, las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuera la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren. Aquí vemos el primer conflicto, ¿no? Estamos viendo que Panamá ha dejado alto y claro que aplica la ley territorial, pero vemos el artículo 144 del mismo Código Bustamante que dice que la ley que se aplica es la del causante. Y es por eso que Panamá consideró que no necesitaba hacer reserva en cuanto al Código Bustamante, porque, y voy a regresar un momento al slide anterior, dice que su dificultad fue resuelta por el artículo 7, que dice que cada Estado contratante aplicará como ley personal las del domicilio o las de la nacionalidad según el sistema que haya adoptado o adopte en su legislación interior. Es decir, que siguiendo el espíritu y la historia del derecho y cómo se ha aplicado, Panamá va a aplicar su legislación interior, que no necesariamente es este artículo 144 que dice que la ley personal es la del causante. Entonces, esto es importante saberlo y precisamente porque nosotros brindamos este servicio como abogados, varios de nosotros, podemos entrar en estos conflictos en donde tenemos, y vayamos a un caso práctico, si tenemos un cliente, digamos un nacional brasileño, cuyo padre o madre tenía bienes en Panamá y quiere hacer una sucesión en Panamá, y digamos que en ese caso tal vez no es una sucesión muy tranquila, puede ser de que hayan terceros acreedores, puede ser que haya conflictos entre los herederos, digamos que tengamos una sucesión compleja en donde ya tenemos que entrar un poco más adentro en cuanto a los derechos que tienen los herederos, los derechos que tengan acreedores sobre un bien. La pregunta número uno que va a venir es, ¿cuál es la ley que va a aplicar para resolver esta disputa en donde el bien está situado en Panamá? Y puede ser que tengamos clientes, en este caso particular, dije Brasil, puede ser que nos digan, es que en Brasil funciona de esta forma y la ley me da este y este derecho sobre el bien. ¿Cómo nosotros vamos a contestar esa pregunta? Y si nosotros vemos el artículo 144 del Código Bustamante, la respuesta puede ser confusa.
porque apunta a que va a ser la ley personal del causante. Pero, como vemos, la historia de Panamá, cómo aplica sus leyes, el orden público panameño en materia de sucesiones, y como dije, no es nada más en materia sucesoria, lo vemos también en materia tributaria, fiscal. Y Ana no me dejará mentir sobre esa área. La política de Panamá es estrictamente territorial, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos entrar en uno de los primeros conflictos de ley. Entonces, ya acabamos de ver qué es lo que dice el Código de Bustamante. Ahora veamos lo que dice el Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá. Si vemos el artículo 52, dice: la sucesión en general, como proceso universal de la transmisión del dominio, se rige por la ley de la situación de los bienes, aun cuando el difunto de su muerte estuviera domiciliado en el extranjero. Y el artículo 60 dice, dice, los bienes se rigen por la ley del país de su situación. Increíble. Tenemos un tratado internacional del cual nosotros somos parte que dice que se debe aplicar la ley de la persona, y tenemos nuestro Código de Derecho Internacional Privado que dice que la ley que se aplica es la de la situación de los bienes. Entonces, es ahí donde entran los primeros conflictos y que nosotros tenemos que estar claros. Y yo creo que la Declaración de Panamá, para efectos de la declaración para efectos del Código Bustamante, explica por qué la conclusión de Panamá en el 2015, con la ley número 61, arriba a la misma conclusión, que en Panamá rige la ley de la situación de los bienes. Y el artículo 60 entra aún más en detalle, ¿no? Dice, los bienes se rigen por la ley del país de su situación. La ley de la situación de los bienes regula la existencia, la clasificación, el régimen de publicidad, la adquisición y la pérdida de los derechos sobre los bienes. Los tribunales panameños serán competentes para conocer de las acciones derivadas de los derechos reales de los bienes situados en la República de Panamá. Bien, ahora les hago otra pregunta. ¿Qué pasa si por acuerdo privado se trata de aplicar una ley distinta? ¿Se acuerda que para efectos de X bien se hará un procedimiento que puede ser similar a las leyes de otro país, entiéndase Perú, España, Brasil? Si eso es cónsono o aplicable, si un tribunal panameño te lo va a conceder con base a estas disposiciones. Y es importante mencionar de que estas normas, y también lo hace referencia al Código de Derecho Internacional Privado, también son normas de orden público y es parte de la política de Panamá, es de orden público. Y cuando una norma es de orden público, aun cuando se hace un acuerdo entre privados que pueda variar, el mismo va a ser nulo, porque son normas de orden público, porque en la sucesión, igual que el derecho de familia, igual que el derecho penal, igual que el derecho administrativo, en varias de sus ramas, son cosas que son de interés del Estado. Y por tanto, este tipo de normatividad va a tener ese tipo de protección, en donde tú no puedes, por ejemplo, no hablemos de sucesiones, hablemos de derecho penal. Uno no puede acordar entre privados la cantidad de años en caso de que alguien viole un delito. Uno no puede decir, bueno, si se prueba que se violó, si se cometió X delito tipificado en el Código Penal, me tocan 3 años. No, es orden público. Y lo mismo rige para las sucesiones. Entonces, es muy importante entender por qué están estas normas enfrente. ¿Por qué tenemos estos artículos? ¿Por qué quedaron así definidos en la ley número 61? ¿Y cuál es la historia detrás de estas normas? ¿Y por qué tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos tratados internacionales que pueden apuntarnos en otra dirección? Ahora bien, hablemos de la ley del testamento. Esta fue una de las primeras preguntas que les hice. Ya hablamos de la ley del bien. Ahora hablamos de la ley del testamento. Tenemos un cliente que es nacional, volvamos a Brasil, nacional brasileño, y celebra un testamento en Río de Janeiro. El bien está situado en Panamá. ¿Cuál es la ley que aplico
en mi caso? ¿Aplico la ley del testamento o aplico la ley de Panamá? Veamos entonces qué es lo que nos dice el Código de Derecho Internacional Privado para contestar estas preguntas. Dice en su artículo 53, los testamentos en cuanto a su forma, y no lo puse en negrita, pero consideren lo que está en negrita, en cuanto a su forma, se rigen por la ley del lugar donde se hayan extendido. El 54, el siguiente dice, los panameños podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en que se hallen. Y el artículo 59 del mismo código dice, valdrá en la República de Panamá el testamento otorgado por extranjeros fuera del territorio nacional con sujeción a las reglas establecidas por las leyes del país en que se otorgue. Ok, entonces vemos que la respuesta es distinta. Estos artículos nos están apuntando a que la ley del testamento no necesariamente es la misma ley que voy a aplicar al bien, sino que tenemos también que aplicar para la validez, para la forma del testamento. El mismo testamento se debió haber expedido de conformidad a las leyes del lugar en donde se creó. Es decir, que no solamente voy a aplicar la ley panameña, también tengo una dualidad de leyes que tengo que ver para efectos de determinar si el testamento, tal y como fue suscrito, es válido, ¿no? Que no es el mismo examen que, como pudimos observar, es el que uno hace al bien. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites para determinar si un testamento es válido? Primero, tenemos que ver, como ya vimos en las normas anteriores, la ley extranjera aplicable a la formación del testamento. No sobre, sobre la ley aplicable a una finca ubicada en Panamá. No, a la forma del testamento, si se necesitaban testigos presentes, si se necesitaba algún tipo de, digamos, por ejemplo, algún examen médico que diga que la persona que estaba haciendo el testamento estaba en uso de su sano juicio y de sus funciones, que podía realmente testar, no estaba siendo obligado. Estas son cosas que son propias de la formación del testamento. Así que tenemos que ver, uno, la ley extranjera y tenemos que ver, dos, el orden público, ahí de panameño. Ahí está la dualidad a la que me refería, ¿no? Aquí les coloco otras normas del Código de Derecho Internacional Privado que facilitan realmente entender estos límites que tienen el testamento para efectos de su validez. El artículo 160 es bastante claro en decir que el orden público, porque esa puede ser una pregunta, orden público panameño, ¿qué significa orden público panameño? Conjunto de normas imperativas de la legislación panameña que las partes no pueden desatender, ¿no? Y va amarrado a lo que les decía anteriormente. Hay normas en Panamá que simplemente no se pueden obviar, no puedes hacer un pacto privado, no puedes acordar una forma de hacer una sucesión que sea contrario a cómo la ley panameña ya te lo definió, ¿no? Si te sales de esos límites, es inválido. También el artículo 55 dice, no será válido en la República de Panamá el testamento mancomunado otorgado en país extranjero, aunque los autorices las leyes de la nación donde hubiera sido otorgado. Aquí lo importante del orden público panameño. Pueden haber países en donde es válido un testamento mancomunado, que son básicamente dos o más personas que conjuntos forman un testamento. Eso no es válido en Panamá. Entonces, entonces tienes que cumplir con ambos elementos. Si te falta uno, es inválido. Y esa es la regla que tenemos que seguir para efectos de la ley del testamento. Tenemos que ver la ley extranjera y tenemos que ver que sea consecuente con el orden público panameño. Ahora, ya hablamos de los conflictos de ley que hemos visto en materia de los bienes, en materia del testamento, de su formación. Pero quería también aprovechar esta oportunidad para darles algunos tips, algunas recomendaciones, algunas cosas prácticas que uno debe saber para efectos de que se reconozca un testamento extranjero en Panamá, ¿no? En un proceso de sucesión testamentaria se necesita que la solicitud que se presenta ante la autoridad competente, ante el juez que tenga competencia para decidir,
Primero, prueba de la defunción del testador y segundo, copia autenticada del testamento. Pero, ¿qué significan estas palabras cuando estamos ante un testamento extranjero? ¿No? O una persona extranjera con bienes en Panamá. ¿Qué significa prueba de defunción? ¿Qué significa copia autenticada del testamento? De nuevo, las palabras pueden cambiar su interpretación dependiendo realmente de cuáles son las partes involucradas en un ejercicio internacional transfronterizo. O sea, si hacemos una sucesión de un nacional y bienes ubicados en Panamá, el sistema que tenemos que seguir, las reglas que tenemos que seguir y las respuestas a las preguntas no necesariamente sean las mismas para casos extranjeros. Entonces, veamos primero el artículo 1525 del Código Judicial que establece este test, ¿no? Se debe pedir al juez competente con prueba de la defunción del testador y la copia autenticada. Y dice, si el testamento hubiera sido protocolizado después de llenar los trámites prescritos en este código, se presentará copia material del mismo y del auto que ordenó su protocolización. Vamos a entrar más en detalle también sobre lo de protocolización en Panamá, porque de nuevo, aspectos prácticos. Si yo tengo un testamento extranjero, ¿qué hago? Se le pone una postilla, se trae a Panamá y se presenta en el juzgado. ¿Listo? No necesariamente, no. ¿Por qué? Tal y como vemos en la segunda parte del artículo 1525, se habla de una protocolización. Ese ejercicio se hace justamente para proteger el orden público. Cuando tú tienes un testamento extranjero y lo traes a Panamá, tú tienes que primero hacer un procedimiento ante el juez de la causa para protocolizar ese testamento extranjero en Panamá. ¿Por qué se hace ese procedimiento? Justamente para darle y revestirlo de la legalidad que se necesita para que el juez que decida sobre la sucesión pueda fácilmente disponer de los bienes. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque muchos errores se cometen de que, por ejemplo, es que es un testamento extranjero, así que trato de hacer un exequatur en sala cuarta. No. Es que tengo que presentarlo como prueba porque ese es el testamento y bueno, tiene su apostilla, así que listo. No. Tienes que cumplir con el proceso de protocolización porque así lo ordena el Código Judicial en materia testada y esto es un requisito muy particular para el testamento extranjero. Ahora bien, prueba de la defunción del testador. Eso en el Código Judicial no tiene mucho contexto. Prueba de la defunción. Bueno, ¿qué significa eso? Puedo llevar fotos de la cripta. O sea, no es cualquier prueba. No es que simplemente tengo que tratar de determinar cómo lo pruebo. Y la verdad es que es un área gris desde el punto de vista del mismo Código Judicial y eso trae consigo el problema de que podemos tener decisiones distintas dependiendo del juez que nos toque. Pero yo prefiero irme por lo seguro. Soy un poco conservador en ese sentido. Y mi recomendación es que sigamos el sistema de inscripción de la defunción del extranjero en Panamá ante la Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal Electoral y eso tiene su procedimiento. Justamente porque está normado desde el punto de vista electoral, yo sí creo que es importante que tomemos esto en consideración, ¿no? El Código Judicial no te dice que tienes que ir al Tribunal Electoral, esto se lo estoy dando como una recomendación porque puede ser el punto de vista del Tribunal de la Causa y no queremos, una vez iniciado un proceso de sucesión, comenzar a tener complicaciones, ¿no? El procedimiento es relativamente sencillo y es importante, ¿no? Porque puede ser útil para requerimientos de banco para liberar cuentas. Al final del día, como saben, uno no tiene que hacer siempre un proceso de sucesión. Si yo tengo una fundación de interés privado que regula dentro de la fundación cómo se hace la administración de un patrimonio, no necesariamente tengo que ir a un tribunal, pero igual necesito algo para sustentarle a un banco de que se debe liberar una cuenta bancaria en base a ese mecanismo
que di el ejemplo de una fundación de interés privado. Y, por supuesto, la presunción de validez por tribunales panameños. Los requisitos ahí están detallados. Pueden ver que se necesita un poder notarizado otorgado por un familiar del difunto, un certificado de defunción original expedido por autoridad competente y debidamente apostillado en el país donde ocurrió la defunción. Y miren estos detalles, porque aquí es donde entramos en problemas, porque no todos los países son iguales, porque no todas las leyes son iguales. Dice que el certificado de defunción debe indicar la causa de defunción. ¿Qué pasa si no lo hacen en ese país? Ahí entramos en un conflicto. ¿Cómo atendemos esa situación? Pero es un requisito sine qua non para efectos de que quede registrada la defunción en Panamá, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas de que, por ejemplo, me traen a Panamá el certificado de defunción y digo, listo, no, hay que revisar que en efecto se cumple con esa disposición. Y por supuesto, con una traducción al español por un intérprete público autorizado en caso de que no sea de lengua hispana el documento. Se necesita copia autenticada de la cédula o pasaporte del difunto, copia autenticada del solicitante del trámite y copia autenticada del apoderado. Entonces, aquí les dejo como la batería, por así decirlo, para efectos de que seamos un poco conservadores en este tipo de casos. De nuevo, estamos hablando de casos transfronterizos, eso también implica muchos gastos y nosotros tenemos que ser también eficientes, ¿no? Y la mejor forma de ser eficientes es poder tener desde el primer momento este tipo de información. Bueno, aquí me adelanté un poco hace un momento, pero por último, aquí sí les dejo nuevamente artículos relevantes para protocolizar el testamento. El artículo 1505 del Código Judicial, que es el más claro de todos, dice: el testamento abierto, otorgado por un extranjero fuera del territorio nacional, pero que deba surtir efectos en este, será presentado en copia debidamente autenticada ante el juez de circuito competente para conocer la sucesión y para que se ordene su protocolización. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no es solamente traer el testamento extranjero, es también reconocer y estar claros de que uno debe solicitar la protocolización de dicho testamento en Panamá para entonces poder avanzar con la sucesión. Y el siguiente artículo, el 1506, dice que cuando un panameño otorgue en el extranjero testamento abierto, copia de este, debidamente autenticada, será presentada ante el juez de circuito para conocer el proceso de sucesión, junto con la demanda para que se declare abierta la mortuoria. Miren cómo el 1505 dice el testamento abierto otorgado por extranjero fuera del territorio nacional, y el siguiente dice panameño otorga en el extranjero testamento abierto. O sea, es importante leer con detalle cada uno de los artículos, porque estamos viendo que el primero se enfoca en el extranjero fuera del territorio nacional, que va a ser una sucesión en Panamá, pero el segundo habla de un panameño que otorgó en el extranjero un testamento y cuáles son las reglas que aplica para eso. Porque eso también ocurre. Puede ser que hay un panameño que tenga bienes en distintos países y habrá hecho testamentos en esos países también y pues tenemos sucesiones que pueden tener ese nivel de complejidad, ¿no? Puede ser bastante sofisticado. Entonces es por eso ver con mucho cuidado estas normas, no pensar que porque sabemos hacer una sucesión intestada o testada común y silvestre, por ponerlo de una forma, aquí en Panamá, esas mismas reglas van a aplicar en caso de que estemos trabajando con un extranjero con bienes en Panamá o una persona que tiene un testamento extranjero. Las leyes, de nuevo, yo creo que el objetivo del webinar, más allá de darles a ustedes tips, darles a ustedes la batería con los artículos y el procedimiento ante el Tribunal Electoral, lo que quiero que se lleven es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las leyes que aplican a mi sucesión, precisamente porque tenemos que velar por el orden público panameño. Y si nosotros no lo hacemos, el tribunal lo hará por nosotros y vamos a tener atrasos y complicaciones en la sucesión.
Y lo otro lo que quiero que se lleven es que justamente por la naturaleza transfronteriza, por la naturaleza de que existen tratados internacionales que también regulan la materia, y Panamá tiene distintos instrumentos. Aquí yo les enseñé el Código Judicial y les enseñé el Código de Derecho Internacional Privado, los cuales no son limitativos, pueden ser de que otras normas sean relevantes en su sucesión en particular. Entonces quiero que tengamos mucho cuidado cuando veamos estas normas, cuando veamos nuestro caso, y tomemos en consideración todos estos elementos. Entonces, bueno, sin más, yo creo que ese era realmente el espíritu de este webinar. Yo creo que ya toqué base sobre los puntos más importantes que querías darles. Y bueno, recalcando de que es fundamental por el tipo de servicio que Panamá brinda, por el tipo de clientes que tenemos, por nuestra propia historia. O sea, estamos hablando de documentos, estamos yéndonos tan atrás como el Código Bustamante, que la respuesta está justamente enfrente de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que estar pendientes. Eso yo creo que es muy particular de Panamá. Y bueno, espero que los puntos aquí discutidos les sea útil de una forma u otra en su práctica, o en caso tal no sean abogados, les sirva a ustedes para saber navegar el proceso sucesorio, ¿no? Suficiente que uno está pasando por un proceso de sucesión para tener que complicarse con todos los temas legales que pueden girar alrededor de ello, ¿no? Entonces, bueno, sin más, esa es la presentación. Si tienen alguna pregunta o comentario, por supuesto, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Christopher. Muy interesante los aspectos que trataste. Pues invito a los presentes y a los que nos están viendo por Teams, si desean abrir su micrófono o escribir su pregunta o desean hacerla directamente, pues estamos en el espacio perfecto para hacerlo. Si quieren, pues, no solamente preguntas, sino que si quieren compartir algo de la experiencia del día a día o alguna situación en particular, pues también podemos retroalimentarnos todos. Uh-huh. ¿Cuál crees que es la base de esa nueva normativa? ¿Qué opciones tiene algún heredero que puede que haga un vale un testamento pero no se vale ese testamento en Panamá? Ahora Panamá se queda sin muchas opciones y de repente no se cumple con la voluntad del testador, sino que se pasa a un escenario de solución. ¿Tiene alguna experiencia? Digo, puntualmente con una situación en donde el testamento se ha mancomunado, no he tenido esa experiencia directamente. Sí he tenido experiencias en casos en donde se ha tratado de acordar en el testamento mecanismos sucesorios que realmente no son acorde a cómo establece la ley panameña, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Mancomunado, sí, directamente mancomunado no he tenido esa experiencia, pero eso es lo que complica mucho los procesos, ¿no? Y aquellos que han tenido la experiencia de tener sucesiones que ocurren en varios países a la misma vez, donde hay terceros acreedores. Sí he tenido ese tipo de experiencia, ¿no? Puntualmente tuve un caso en donde la disputa, el nacional, el causante, era peruano y vienes en Panamá, pero tenemos un caso en donde hay conflictos entre los herederos y también hay conflictos con terceros acreedores. Y todos quieren aplicar la ley peruana. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un testamento hecho de conformidad con las leyes de Perú. Todo lo que dice el testamento es válido y legal en Perú. Cada uno tendrá su interpretación. Podrá las normativas de Perú, el Código Civil, darle ciertos derechos a un tercero acreedor que tal vez no existe en Panamá. O la división de la disposición de bienes puede ser distinta, ¿no? En un proceso intestado en Panamá,
hay reglas en cuanto a quién hereda en caso de que alguien fallece y no exista un testamento. Pero esas reglas pueden ser distintas en Perú. Ahora, tenemos el caso, en este caso en particular, como les comento, donde los bienes están en Panamá. ¿Qué hacemos? Entonces, respondiendo directamente a las preguntas que planteé al comienzo, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, primero vamos a hablar de dónde está, cuál es el bien, dónde está. Que por algo, entre todos los peruanos quedé yo metido. ¿Por qué? Ah, ok, el bien está en Panamá. ¿Cuál es la ley que aplica? Y hay que verlo de una forma sistemática. Ok, hay un testamento. ¿Qué dice el testamento? Ah, ok. ¿Y dónde fue hecho el testamento? Y bajo cuál es la ley del testamento. Y hasta qué punto ese testamento es válido para efectos de mi disputa que puede presentarse en Panamá. Entonces, ese, de nuevo, es un caso, fue un caso bastante particular, ¿no? Por todo lo que les digo. El conflicto no era nada más entre los herederos, pero también entre terceros acreedores. Entonces, tenemos una multiplicidad de partes que tienen derechos distintos de conformidad a leyes distintas en países distintos. Entonces, ¿cómo tú haces para absorber toda esa información? Yo creo que lo más sencillo realmente es, y como en todo, ser metódicos, hacernos las preguntas claves, esas preguntas que puse al comienzo, y ver cuál es la respuesta correcta, ¿no? Puede ser que si mi cliente hubiese sido español, el caso hubiese sido distinto. Y es por eso que no podemos confiarnos de la experiencia cuando se trata de casos transfronterizos, ¿no? Porque la respuesta puede variar. Christopher, me surge una pregunta. En las sucesiones locales hay que pasar por el recorrido de las notarías para certificar de que no hay testamento. ¿Cómo ocurre o qué ocurre en las sucesiones transfronterizas? ¿De qué manera certificas de que no hay de que no hay un testamento? Digo, ese es un requisito claro del Código Judicial, ¿no? Ya no es tanto una discusión sobre los derechos de las partes, ya es eso es algo que sí o sí tienes que hacer en un proceso de sucesión. Entonces, aun cuando tú tengas el testamento extranjero, eso no te exime a ti de hacer el recorrido por las notarías del circuito, porque el bien, y de nuevo al final del día la sucesión se está haciendo aquí, y es por algo, es porque el bien está aquí. Entonces hay que velar de que se cumpla esos procedimientos, ¿no? Que sea extranjera la persona o el testamento, no te exime de ese requisito. Sin eso no se abre tu sucesión. La pregunta es muy válida y lo cierto es que se aplica la ley de Panamá, ¿no? Y si la ley panameña no reconoce ese vínculo, entonces no sería propio de la sucesión. Y es por eso que se hace mucho el tema de la planificación en los testamentos, en las fundaciones de interés privado, justamente porque puede ser que lo que acabas de plantear, el matrimonio mismo sexo puede ser válido en otro país y no en Panamá. Entonces yo preventivamente, y hasta que eso cambie, yo tengo que buscar los mecanismos para proteger esa línea sucesoria que buscas, ¿no? Pero sí, si no es legal en Panamá, no puedo argumentar que porque es válido en otro país, entonces se tiene que aplicar a mi caso. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si te haces un comentario y pregunta a la misma vez, ¿te has encontrado con un caso porque nos pasó que se abrió aquí una sucesión intentada, los bienes estaban aquí, el cliente era extranjero pero con residencia permanente definitiva, la ex esposa, bueno, él sí no, porque estaban separados más no divorciados. O sea, no había sentencia de divorcio, o sea que ellos estaban casados con él. Los bienes estaban aquí, se abrió la sucesión, oh sorpresa,
Cuando se abrió la asociación se descubrió que después de muerta la señora, los bienes estaban bajo una sociedad, ella tenía 100% de las acciones. El hijo había venido y junto con una firma de abogados hizo reunión de junta directiva después de muerta la persona. Cambió la junta directiva, ¿verdad? Cambió la junta directiva, su cambio de junta directiva y el bien de la difunta lo traspasaron, lo vendieron. El cliente no se ha dado cuenta de eso. ¿Qué pasó? Lo que todos se imaginan que pasó, tuvimos que querellar. De ahí empezó entonces un juicio, ¿verdad? Empezó un juicio penal dependiendo de lo que dijera el juez. El juez, por supuesto, se fue civil. Por supuesto que el juez falló a favor del cliente. Y ahí eso fue otra historia. Que todavía están dando, ¿eh? Porque aquí han tenido que haber, por el problema de que hemos tenido que tener sentencia internacional para las notificaciones, y hasta que eso no ocurre, tú sabes que el proceso no avanza y no pasa ni siquiera de una fase investigativa a la intermedia. Pero nada para que sepan que saben esas cosas, ¿verdad? Los procesos sucesorios son sumamente importantes. Claro. Porque de él dependen muchas otras cosas más que pueden darse, ¿verdad? Claro. Y sentencia que se puede dar en otra circunstancia. Pero nada más quiero hacer ese comentario de cosas, sorpresas que uno se encuentra cuando uno inicia un juicio de sucesión. Y a veces cosas que no le comunicaba el cliente o que simplemente no se sabían o se desconocen como esto. Sí, sí. No, digo, te escucho y revivo experiencias. No sé, Ana, si tú pensaste lo mismo que yo. Sí, por supuesto. Sí. En efecto, Hemos tenido un par. hemos tenido un par de escenarios como esos. Y digo, es muy importante lo que dices, porque justamente por lo sofisticado, porque sí es sofisticado, cómo se administran patrimonios en Panamá versus otros países. Nosotros tenemos que tener un conocimiento muy integral, no solamente la ley sucesoria, pero también cómo se administran bienes en Panamá. Y no es raro ver casos en donde el bien realmente está a nombre de una sociedad anónima o otro tipo de vehículo corporativo, y hay que determinar quién es el beneficiario final de ese vehículo. Ya entiéndase los accionistas en una sociedad o ya sea la persona que sea determinado como beneficiario en una fundación. Sí. Y es importante poder explicarle esto a nuestros clientes, ¿no? Porque al final del día, no solamente explicarles, navegarlos, todos estos artículos y todas estas normas, poder decirlo en un español claro, de cómo se va a llevar a cabo su sucesión, pero también si existen vehículos corporativos y cómo esos vehículos funcionan de conformidad con la ley panameña. También hay que saber explicar eso. Y no, lo que dices es muy cierto, ¿no? En casos como esos, varios tendremos algún tipo de experiencia, ¿no? En donde no se escapa una discusión que uno pensaría estrictamente civil y entran aristas de penales, ¿no? Y eso también hay que saber explicarlo y entenderlo. Pero sí, tomo lo que dices porque los vehículos corporativos es algo muy particular nuestro, no es exclusivo nuestro, pero definitivamente que es algo que nos tenemos que topar y tenemos que saber entenderlo y saber cómo actuar en una sucesión, ¿no? Si no hay un testamento, pero sabemos que hay bienes en Panamá y sabemos que hay cuentas, pero ¿quién es el dueño de la cuenta? E investigar, es hacer nuestra debida diligencia, definitivamente que para entender las sucesiones en un contexto transfronterizo también tenemos que tener la capacidad de entender y explicarle a nuestros clientes cómo funcionan estos vehículos, ¿no? Y si rayamos en una conducta que se puede tipificar como penal, entonces también poder manejar esa situación. Al iniciar el proceso, bien estaba. Sí. Le dio por cosas abrir el registro público, ponerse a ver, cuando estaba todo blanco, le dije, tengo que decirle algo que acaba de pasar hace 2 semanas. Sí.
Sí, Te sí, quiero hacer una pregunta. ¿Les ha pasado que se abre una sucesión intestada y, oh sorpresa, cuando estamos a mitad del proceso, aparece un testamento otorgado en el extranjero? ¿Les ha pasado? No, esa situación en particular, no te puedo decir que he tenido esa vivencia, pero no me extraña en el sentido de que el Código Judicial, el requisito realmente es, tú tienes que ir a las notarías de tu circuito. O sea, ni siquiera a nivel nacional, el de tu circuito. Entonces, si no tenemos la información completa de Panamá, menos vamos a tener la de afuera, ¿no? Entonces, sí, digo, la norma no es infalible y también me imagino que hacer un registro de eso debe ser, bueno, tal vez ya en años en el futuro veamos. Saber. Sí. Y ya el proceso iba, ya estaba, me acuerdo que eso estaba ya se estaba ya, como te digo, estábamos haciendo la evaluación de los bienes y todo eso, y bueno, Sí, la evaluación. son temas, Inventario. porque ya son actividades, o sea, eso hay que hacer los premios. Claro. Que tú me explicaste acá, hay que hacer la inscripción, hay que hacer esto, hay que hacer el doctor de acá. No, es que el protocolo, el que lo tiene que pagar después. Digo, esta es una máxima de cualquier proceso y los procesos de sucesiones no se escapan, la debida diligencia que uno tiene que hacer, y hay veces que no importa que también la hagas, van a pasar cosas y uno tiene que tener la habilidad de reaccionar en el momento y adaptarse a la situación, ¿no? Pero sí, puntualmente un caso como ese no me ha ocurrido, pero bueno, no diría que me sorprende justamente porque los requisitos, a pesar de que, bueno, están claramente definidos en la norma, los mismos no tienen un alcance muy grande y de nuevo, si no podemos encontrar un testamento a nivel nacional, o por lo menos la ley no te lo exige, menos extranjero, ¿no? Así que sí, las sucesiones, la verdad es que uno puede contar todo tipo de historias, ¿no? Algunas tal vez valga la pena contarlas en otro escenario. Tal vez con una cerveza en la mano. Siguiendo Sí, la sí. línea anterior, solamente para hacer un comentario ya desde una perspectiva más de planificación patrimonial, que por eso es tan importante cuando se hacen sociedades, cuando se hacen fundaciones, pensar en qué más se necesita, ¿no? ¿Qué más se necesita para poder prever ese tipo de situaciones? Si la sociedad necesita un estatuto, si además de la sociedad, oye, considera que tienes varias sociedades, una para cada activo, consolídalas en una fundación de interés privado y deja las reglas de qué quieres que pase con eso en la fundación. Tómate el tiempo de hacer este reglamento porque, bueno, situaciones se dan. Con las sociedades, no solamente es repetir el pacto social machote y usarlo una y otra vez, sino que, ok, el accionista no está o el presidente no está, la junta directiva puede llenar su vacante dentro del mismo seno. Entonces se pueden dar, claro, hay situaciones fraudulentas, eso estamos claros, pero también hay situaciones de que los propios documentos corporativos permiten Correcto. a el cónyuge, a los hijos, a los hermanos, a los tíos, tomar decisiones sobre el vehículo jurídico que están dentro de lo legal, están tomando decisiones dentro de lo legal, que éticamente o moralmente debieron hacerlo, pues no, pero el documento corporativo se los permitió. Entonces esas son como esas conversaciones adicionales que hay que tener con los clientes, más allá de, claro, constituir la sociedad cuesta tanto, mándame debida diligencia y listo, te la traigo. Correcto, correcto. Y digo, al final del día, una sucesión es un proceso judicial y si bien eso es algo que dedico una gran parte de mi tiempo a resolución de conflictos, yo soy el primero en proponer de que tú evitas llegar a ese tipo de puntos si tú haces un trabajo de calidad al momento de crear los documentos que en este caso en materia patrimonial aplica para cualquier caso, ¿no? Pero sí es muy importante que quien redacta los documentos tiene que tener la visibilidad de cuáles son los peores escenarios, no solamente pensar de que tuviste una buena idea, sino que plantearte los escenarios
ejecutar en la práctica cómo cada cláusula en efecto se puede ejecutar, cuáles pueden ser las consecuencias y así el día de mañana te ahorras bastantes dolores de cabeza. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, Tenemos una para manito levantada. Tenemos una manito levantada. Ivette Sánchez, por favor, si puedes abrir el micrófono y nos haces tu pregunta, tu comentario. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una duda que me quedó cuando mencionaste el 1525 de nuestro Código Judicial, porque quisiera saber si esto aplicaría lo de la protocolización cuando se entra a una sucesión que en un inicio empieza como intestada y luego en el proceso nos surge un testamento y se entra como tercero aportando un testamento otorgado en país extranjero. Entonces, esa parte de la protocolización sería extremadamente necesaria como requisito prueba cuando entras como un tercero que aportas el testamento extranjero. Sí, no, Ivette, realmente muy interesante la pregunta. Digo, mi respuesta a eso sería, al final del día, ¿cuál es vayamos a cuáles son el objetivo de la protocolización? O sea, ¿por qué eso es un requisito? La protocolización es un requisito justamente porque se está previendo de que el testamento tiene que cumplir con ciertas formalidades para ser reconocido en Panamá. Se quiere cuidar el orden público. Entonces, si la norma para los casos de sucesión testada, porque si hay una intestada y surge un testamento, eso puede implicar que se está modificando el tipo de proceso. Entonces, ese tipo de proceso tiene que ser consecuente con la norma. Y si la norma habla de protocolización, mi sugerencia sí sería solicitar al tribunal de la causa que se cumpla con las formalidades de ley, ¿no? Si es estrictamente necesario, digo, en el caso que planteas, el caso no se abrió de esa forma. Pero si es un requisito para abrir el proceso de sucesión testada, para efectos de proteger la sucesión, sí sería bueno considerar el tema de la protocolización del testamento, porque el objetivo de ese tipo de normas es proteger el orden público, ¿no? Que, digo, no se va a subsanar completamente con una protocolización. Obviamente la discusión puede ser mucho más compleja y puede requerir de una decisión sustantiva del tribunal, pero sí es un mecanismo para efectos de proteger la sucesión, para evitar complicaciones a largo plazo. Esa puede ser la diferencia de un caso de 2 años a un caso de 15 años. O sea, tomemos en consideración ese tipo de situaciones, ¿no? Esa sería mi recomendación ante un escenario así. Gracias. Christopher, quizás como última pregunta, ¿qué recomendaciones tendrías para efectos de convocatoria de herederos cuando de repente no todos han iniciado el proceso? No, digamos que un causante que tiene 5 hijos, 2 estuvieron interesados, 2 inician el proceso. No sé si sé que has tenido experiencia con ese tipo de cosas, pero ¿qué tipo de recomendaciones hay? Te voy a contestar como contestan todos los abogados, depende. Depende, realmente depende mucho del caso. Hay casos en donde la respuesta va encaminada a una dirección y dependiendo de tu caso va encaminada a otra. O sea, realmente hay casos en donde no hay problemas en la familia y es kumbaya y hay que resolver esto y bueno, es un procedimiento más. Y hay otros que puede ser un imperio familiar lo que está en discusión, ¿no? Así que realmente, dependiendo de la latitud y la complejidad del caso, puede variar la respuesta. Lastimosamente, mi respuesta es depende, fatal tip de todos los tips que he dado, pero bueno, realmente tendría que ver cada caso de su propia historia, ¿no? Y uno tiene que adaptarse. De acuerdo. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario de los presentes, los que están todavía conectados? Perdón. Y entendido de que hay ciertos tipos de tratamiento que ciertas formas de tratamiento que no son válidos para. Pienso que hay alguna diferencia en cuanto a lo que un juzgado panameño debe ver
cuando se trata de un reconocimiento de testamento, pero un reconocimiento de declaratoria de derechos. No te acuerdas que al abogado panameño le incumbe que el testamento que llevó a esa declaratoria, para veces es la Corte de Derecho panameña, cuando lo que se pide no es un reconocimiento del testamento, sino de la declaratoria de derechos. Es que es relevante. Es relevante porque tú vas a declarar al heredero de conformidad con el testamento. Entonces no puedes obviar la validez legal del testamento a la hora porque puede variar en tu decisión. Si el testamento se otorgó de conformidad con la ley del país o estado en donde se confeccionó el testamento y es cónsono con el orden público panameño, entonces no tengo razón para negarlo. En cambio, si es inválido cómo se formó el testamento, entonces no voy a usar el testamento. Procedo con una decisión ya intestada, porque no tengo un testamento válido, pero sí hay una sucesión que resolver. Entonces, uno no puede escapar o sea, el tribunal de la causa en casos de testamentos extranjeros sí tiene que tomar en consideración estos factores. Ahora bien, gran parte de la problemática se resuelve con la protocolización, ¿no? Yo creo que eso hace tal vez más sencillo el análisis. Pero si el caso es mucho más complejo, estamos hablando de que hay varias partes, hay intereses controvertidos y alguien quiere atacar la validez del testamento. Esa es una discusión que hay que tener, esa es una discusión que el juez de la causa va a tener que resolver de conformidad con las normas que he mostrado para efectos de determinar si X personas son realmente herederos o no del causante, ¿no? Entonces creo que estas discusiones, por más y que uno las analice por separado, van a tener que ser resueltas juntas para efectos de avanzar con la sucesión, ¿no? Y ver quiénes son los reales herederos y cómo se hace la disposición de los bienes. Bueno, muchísimas gracias, Chris. Respetando el tiempo que tenemos pactado para este evento, pues le damos las gracias a todos los que se pudieron conectar y pues esperamos que en alguno de los próximos eventos nos puedan acompañar acá desde las oficinas de AmCham. También pues dándote las gracias por compartirnos pues toda tu experiencia, tus conocimientos en materia de derecho internacional privado y conflictos de ley. Y muchas gracias a los que nos pudieron acompañar en esta sala hoy. Pues sin más, me despido de ustedes, los que están acá presentes, si quieren nos podemos quedar unos minutos más conversando, pero pues gracias a todos, gracias a AmCham por brindarnos estos espacios y a nuestros patrocinadores. Así es. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes. Gracias.